Hola gente, soy Alfredo Tricánico presentando este tercer y último capítulo de esa arrasadora conquista que los 4 de Liverpool lograron en los Estados Unidos en las historias olvidadas de los Beatles. Esa conquista fue, sin lugar a dudas, el gran trampolín para su segunda etapa, la conquista del mundo. Después de esa primera presentación en la televisión norteamericana, llegaron las repercusiones. Al día siguiente, prácticamente la totalidad de los periódicos del país llevaban alguna mención sobre el programa, lo que no quiere decir que todas fueran buenas. Muchos titulares criticaban su forma de cantar, sus peinados o su actitud en el escenario. Entre ellas, The Washington Post, que llegaba a afirmar que solo pensar en los Beatles ya es suficiente para inducir desequilibrios mentales, y añadía que la de los británicos era una propuesta vulgar y aburrida de la que no vale la pena hablar, aunque en los 2 últimos días no se ha hablado prácticamente de otra cosa. No obstante, no todo el mundo era de la misma opinión. El lunes siguiente, muchos jóvenes llegaron al colegio peinándose el flequillo hacia adelante y empezaron a dejarse el pelo largo, sin importar que esa decisión contraviniese las normas del centro educativo o provocase las burlas de vecinos y familiares. Además, para muchos de esos adolescentes, algunos de los cuales tuvieron que ver la actuación de manera clandestina en casa de amigos, porque sus padres consideraban a los Beatles una mala influencia, ese 9 de febrero les cambió la vida. Tom Petty tenía 13 años en el 64, quien muchos años después, entre 1988 y el 90, integraría el grupo Traveling Wilburys junto a George Harrison, Bob Dylan, Jeff Lynne y Roy Orbison. Decía que ese día comprobó que había una salida: juntarse con tus amigos, formar tu propio grupo y hacer música. Por su parte, Chrissie Hynde comparó lo que vio con una experiencia sexual. Billy Joel, con 14 años, quedó fascinado por la actitud de Lennon. Decía: esto es lo que quiero hacer, tocar en un grupo de rock. Los hermanos Tom y John Fogerty estaban viendo el programa junto a sus amigos Doug Clifford y Stu Cook cuando decidieron formar su propia banda de rock. De esa unión nacería Creedence Clearwater Revival. Luego de su aparición en Nueva York, los Beatles viajaron en tren a la ciudad de Washington, donde actuaron el 11 de febrero en el Washington Coliseum, un estadio de boxeo, ante una audiencia de unas 8.000 personas, siendo este el primer concierto de los Beatles en Estados Unidos. Recordaba Murray DeKay: originalmente íbamos a volar a Washington, pero debido a una tormenta de nieve pronosticada, le aconsejé a Brian Epstein que hiciera arreglos para conseguir un tren especial que nos llevara a Washington. Al llegar a esa ciudad, había mucha gente esperándonos. El grupo y su séquito se registraron en el Hotel Shoreham, donde ocuparon todo el 7º piso, y a su llegada dieron una conferencia de prensa. Los Beatles subieron al escenario a las 8 de la noche y tocaron 12 canciones. Thank you very much, everybody. The song we'd like to carry on with now. Let's go. I Saw Her Standing There. 1, 2, 3. El escenario era redondo y estaban rodeados de personas, y el elevador de batería de Ringo se giró en un par de ocasiones para permitir que el público detrás de ellos también pudieran verlos. Y además de esa configuración algo incómoda, el micrófono de George no funcionaba durante la canción de apertura,
y le dieron un reemplazo defectuoso. Recordaba George. Esa noche nos bombardearon con golosinas. Era un verdadero peligro y como era un escenario circular, nos llovían de todos lados, golpeaban como piedras. Después del concierto, los Beatles asistieron a una recepción en la embajada británica, donde repartieron premios de una rifa. Eran copias firmadas del LP Meet the Beatles. Sin embargo, se marcharon disgustados después de que uno de los invitados le cortara un mechón de pelo a Ringo detrás de su oreja izquierda. Decía John: la gente nos tocaba cuando pasábamos. Ese tipo de cosas. Fue muy incómodo. Al día siguiente, volvían a Nueva York para hacer 2 presentaciones en el Carnegie Hall de 34 minutos cada una, programadas para las 8 y las 11 de la noche. Detrás del escenario, fueron recibidos por invitados, entre ellos Shirley Bassey, y Swan Records les entregó un disco de oro por vender 1 millón de copias del simple She Loves You. Las entradas para los conciertos salieron a la venta el 27 de enero y se agotaron por completo al día siguiente. Un total de 5.800 personas vieron los 2 espectáculos, promovidos por el empresario neoyorquino Sid Bernstein. Recordaba Sid: el Carnegie Hall se preocupó por su propiedad sagrada, sus paredes y pinturas. El salón se sacudió un poquito y me pidieron que no volvieran nunca más. Decía John: el Carnegie Hall fue terrible. Tenían a toda esa gente sentada en el escenario con nosotros y también detrás del escenario, y todo se salió de control. No fue un espectáculo de rock, era simplemente una especie de circo en el que estábamos enjaulados. El Carnegie Hall es uno de los sitios ilustres de los Estados Unidos, tanto para los músicos clásicos como para los populares, famoso por su belleza e historia. Desde la creación del Carnegie Hall, la mayoría de los grandes intérpretes de la música clásica han tocado en el salón principal. El prestigio de este edificio supone la consagración de todo artista que pise su escenario. La organización del merchandising de los Beatles estaba a cargo de la compañía Saltape, la palabra Beatles escrita al revés. Brian le ofreció a Douglas Anthony Nicholas Byrne, más conocido como Nicky, ser el representante en Estados Unidos para supervisar y cobrar las regalías de los productos no musicales del grupo. Nicky Byrne era miembro de la alta sociedad de Chelsea y ex soldado del Real Regimiento de Guardia a Caballo. Byrne aceptó la oferta sujeta a una tasa del 90%, dejando solo el 10% para los Beatles y Brian Epstein. Normalmente, la comisión para los Beatles hubiera sido entre el 60 y 70%. Totalmente inconsciente del mercado potencial que existía, particularmente en los Estados Unidos, Epstein aceptó el trato. Saltape licenció más de 150 artículos diferentes a nivel internacional: muñecos, tazas, pelucas, camisetas, chicles, insignias y mucho más. Se estima que los Beatles perdieron aproximadamente $100 millones en posibles ingresos. Epstein pudo renegociar una comisión más favorable del 49% en agosto del 64, pero luego tuvo problemas judiciales durante 3 años con Byrne por el pago de las cantidades adeudadas, tiempo durante el cual los patrocinadores potenciales perdieron el interés. Años después, Lennon dijo: en el aspecto comercial, Epstein nos estafó con el asunto Saltape.
Y McCartney comentó: Brian acudía a su padre para pedirle consejos sobre negocios, y su padre sabía cómo llevar una tienda de muebles en Liverpool, no otra cosa. Los recuerdos de los Beatles, licenciados por Salt Tape, todavía se venden en las convenciones de los Beatles y en internet. El 13 de febrero, los Beatles volaron a Miami y se hospedaron en el Hotel Deauville, desde donde se televisó el espectáculo, y el lugar de ensayo fue el sótano del hotel. Cassius Clay, más tarde conocido como Muhammad Ali, estaba entrenando para su primer pelea por el título con Sonny Liston, y fue una de las tantas personas que querían conocer a los Beatles. Como consecuencia, se hicieron fotos publicitarias con Clay en un gimnasio de boxeo. En su apogeo, el Deauville Beach Resort marcó el comienzo de la Beatlemanía en Miami, presentando la segunda actuación televisiva en Estados Unidos de los Beatles en el Ed Sullivan Show. Decía Paul: Miami era como un paraíso. Nunca habíamos estado en un lugar donde hubiera palmeras. Éramos verdaderos turistas. Teníamos nuestras cámaras Pentax y tomamos muchas fotos. Guardo un gran número de ellas. El Hotel Deauville estaba en el 6701 de la avenida Collins, y a pesar de que iban muchas personalidades, se hizo más conocido después que los Beatles actuaron ahí. Este famoso hotel de Miami Beach fue demolido en noviembre del 2022, 5 años después de su cierre por problemas estructurales. En esta segunda presentación en el Ed Sullivan Show, los Beatles interpretaron 6 canciones: She Loves You, This Boy, All My Lovin', I Saw Her Standing There, From Me to You y I Want to Hold Your Hand. Y una vez más, rompieron otro récord de rating, donde fue estimado que 22.400.000 hogares los habían visto. Here in Miami Beach, again the Beatles face a record-busting audience. Este programa se volvió a ver el 20 de septiembre de ese mismo año a las 8 de la noche. Esta primera visita a Estados Unidos, en Nueva York, Washington D.C. y Miami, lanzaron a los Beatles a la fama internacional. Se estimó que durante los 3 primeros meses del 64, vendieron el 60% de todos los discos de Estados Unidos. Ese año tuvieron 19 canciones en el Top 40 y se vendieron 25 millones de discos. Luego de esa primera visita a los Estados Unidos, los Beatles comenzarían su primer gira por ese país entre agosto y septiembre del 64. La segunda sería del 15 al 31 de agosto del 65, y su tercera en 1966, siendo su último concierto en el Candlestick Park de la ciudad de San Francisco el 29 de agosto. Ese día sería el final de las giras. Esto ha sido todo por ahora. En próximas entregas seguiremos compartiendo con todos ustedes más de las historias olvidadas de los Beatles. Gracias por estar del otro lado de la pantalla. Un saludo afectuoso. Hasta la próxima. Was in vain.